Bienvenidos a Mundos Cruzados. Hoy viajaremos al pasado para descubrir cómo las antiguas civilizaciones del continente americano observaban y celebraban los solsticios y equinoccios. Estos eventos astronómicos no solo marcaban el paso del tiempo, sino que también simbolizaban la conexión entre los seres humanos, la naturaleza y lo divino. Desde los majestuosos templos mayas hasta las enigmáticas líneas de Nazca, cada cultura tenía su propia forma de honrar estos momentos clave del año. Comenzamos con los mayas, quienes dominaban la astronomía con una precisión asombrosa. Para ellos, los solsticios y equinoccios eran momentos de renovación cósmica. En Chichén Itzá, por ejemplo, durante los equinoccios, la luz del sol crea una sombra serpenteante que desciende por la escalinata principal del templo de Kukulcán. Este fenómeno simboliza la llegada de la serpiente emplumada, una deidad central en su mitología. Oaxactún, Guatemala. Las estructuras del grupo E están alineadas con precisión para marcar los puntos de salida del sol en los solsticios y equinoccios. Se cree que estas alineaciones servían tanto para propósitos prácticos, agricultura, como espirituales. En Perú, la cultura chavín dejó evidencias de su conexión con los ciclos solares. En Chavín de Huántar, las galerías subterráneas y túneles están diseñados para capturar la luz solar en momentos específicos del año, posiblemente relacionados con los solsticios. Los nazcas, cuyas famosas líneas geoglíficas están alineadas con los puntos de salida y puesta del sol durante los solsticios y equinoccios. Estos gigantescos diseños en el desierto podrían haber servido como marcadores astronómicos o calendarios gigantes. Los moches, una civilización preincaica, también celebraban los solsticios y equinoccios. En el Valle de Moche, las pirámides del Sol y la Luna están alineadas con eventos astronómicos importantes. En Teotihuacán, durante los equinoccios, primavera y otoño, el sol sale justo sobre la línea que une la ciudadela, donde se encuentra el templo de Quetzalcóatl, con la pirámide del sol. Este fenómeno sugiere que los constructores de Teotihuacán tenían un profundo conocimiento de los ciclos solares y los incorporaron en su diseño urbano. La cultura olmeca. En San Lorenzo y La Venta, con las cabezas colosales, y otras estructuras olmecas están alineadas con puntos cardinales y eventos astronómicos. Aunque menos evidente que en otras culturas, los olmecas mostraron un conocimiento avanzado de los ciclos solares. La cultura tolteca. Las columnas y templos de Tula están orientados hacia puntos específicos del horizonte relacionados con los solsticios. Estas alineaciones reflejan la importancia del sol en su cosmovisión. Cultura zapoteca en Monte Albán. Este sitio ceremonial está alineado con los puntos cardinales y contiene observatorios astronómicos. Durante los solsticios y equinoccios, la luz del sol crea patrones específicos en las estructuras. Cultura mixteca en Yucuñudahuí y Tilantongo. Estos sitios contienen templos y observatorios alineados con eventos astronómicos importantes, incluidos los solsticios. Los mixtecas usaban estas alineaciones para guiar actividades agrícolas y ceremonias espirituales. Cultura ancestral pueblo, Anasazi. En el suroeste de América del Norte, los antiguos pueblos ancestrales construyeron estructuras alineadas con los solsticios. En Chaco Canyon, por ejemplo, las ruinas están orientadas hacia puntos específicos del horizonte, relacionados con los solsticios y equinoccio. En Chile, los mapuches celebran el Huetripantu, el renacimiento del sol, durante el solsticio de invierno. Este festival marca el inicio del nuevo año agrícola y celebra la renovación de la naturaleza. Los Hopis, una nación indígena del suroeste de Estados Unidos, celebran los solsticios y equinoccios como parte de su ciclo ceremonial anual. Sus kivas, estructuras ceremoniales subterráneas, están orientadas hacia puntos específicos del horizonte relacionados con estos eventos. Los mexicas también celebraban festivales importantes relacionados con los solsticios. Durante el solsticio de invierno, realizaban el Panquetzaliztli, dedicado a Huitzilopochtli,
Su calendario estaba representado en la famosa Piedra del Sol, que contiene símbolos de los ciclos solares y los puntos cardinales. En los Andes, los incas celebraban el Inti Raymi, o Fiesta del Sol, durante el solsticio de invierno. Esta ceremonia aseguraba la fertilidad de la tierra y la prosperidad del imperio. En Machu Picchu, la piedra intihuatana está alineada con los solsticios, creando sombras únicas que aún hoy nos maravillan. Desde los mayas hasta los mapuches, las culturas precolombinas compartían una profunda conexión con los ciclos del sol. Sus observaciones astronómicas no solo les ayudaron a planificar siembras y cosechas, sino que también nutrieron sus creencias espirituales. ¿Qué otras maravillas nos revelará el estudio de estas civilizaciones? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante.